Gila Tanaka, Kulia Kanaka, Kamisaraki Waliki, peruanos todos. Hoy es un día histórico. He venido con mi familia, mi papá, mi mamá, mi esposa y mis 2 hijas. De ellos he aprendido el valor del trabajo y el amor al prójimo. ¿Cómo es posible que 9 millones de peruanos vivan con pobreza extrema y exclusión? 1 millón de niños con desnutrición y anemia. Casi 1000 niñas han dado a luz producto de la violación sexual. Eso hay que parar. Tenemos que ser más solidarios. Necesitamos democracia, oportunidades para todos. Hay que acabar con la dictadura congresal del gobierno que dirige Keiko Fujimori. Por eso estoy acá, para recuperar la democracia, la justicia. Ñohancani, Roberto Sánchez Palomino. Muy buenas noches con todos. Quiero empezar agradeciendo a Dios. En los momentos más difíciles y también los más importantes, Él siempre se hace presente como nuestra guía. Somos el país más emprendedor del mundo. Tenemos las tierras más ricas y variadas, unas bases económicas sólidas y sobre todo somos un pueblo que nunca se rinde. Tenemos todo para progresar. Solo nos falta ordenarnos. Esta elección no se trata de mí, ni de generar más divisiones. Se trata de cuál es el equipo que está más capacitado para ordenar nuestro país. Si los peruanos nos dan una oportunidad, en 5 años dejaremos un país con más empleo y con más seguridad. ¿Por qué debería ser elegido presidente? Sé que muchas de las personas que están hoy mirándonos desde sus casas están con desesperanza y los entiendo. Basta mirar cómo está el país. Extorsiones, aumenta el precio del pan, el dinero cada vez alcanza menos, hay más rejas en los barrios, las bodegas no abren por miedo, conseguir un turno médico es casi imposible. Hay tantas familias sin agua y sin servicios básicos. Una vez más, el Perú enfrenta un momento crítico y tenemos 2 opciones. O hacemos algo ahora para arreglar nuestro país, o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021. Orden o caos. Estas son las 2 opciones que tiene hoy nuestro país. Orden es pollo más barato, balones de gas a precio accesible, fertilizantes a buen precio para tu cosecha, saber que saldrás a trabajar y volverás sano y salvo a tu casa. Caos es incertidumbre y destrucción. A nuestro país hace falta ordenarlo, no destruirlo, como propone la fórmula Castillo-Sánchez-Antauro. Nosotros tenemos una gran diferencia. Hemos logrado construir un equipo con experiencia y capacidad para resolver estos problemas. Soy hijo de la educación pública. Estudié mi primaria en el 21009 y la secundaria en el Andrés de los Reyes de la provincia de Huaral. Soy un orgulloso psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como los hombres y mujeres de este país, he trabajado toda mi vida, luchando día a día por mi familia. Como los peruanos de pie, nada nos han regalado. La vocación de servicio la aprendí de mis padres ayacuchanos apurimeños. El amor al prójimo me llevó al seminario de formación religiosa. Soy un hombre de fe. Yo no voy a defraudar a mi pueblo. He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú, gobiernos locales, gobiernos regionales. He sido ministro de Estado. Yo sí he trabajado toda mi vida. Comprendo la desconfianza de la clase popular con los políticos y tienen toda la razón. Pero no podemos perder la esperanza. Construyamos juntos un futuro mejor. Conozco las necesidades, los problemas del Perú. Me he formado para ello. Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han secuestrado hace más de 10 años, subvertido el sistema de justicia, han corroído el país y ellos son Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori. No te resistes, compatriota. Juntos con esperanza vamos a recuperar la democracia para todos los peruanos.
7 asesinatos por día. La extorsión supera los 25.000. Estas son las cifras con las que queremos empezar este bloque para escuchar sobre todo qué tienen que decir los candidatos al respecto. Nuestro país vive un mundo al revés. Los militares y policías son perseguidos. Los vecinos viven enrejados y los delincuentes libres y bien gracias. Te matan por un celular. Ponen granadas en los colegios. Ser chofer de un bus o abrir un pequeño negocio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza. Implementaremos el Plan de Pacificación Nacional. Hoy los transportistas y los pasajeros sufren una doble extorsión, una por parte de los criminales y otra por parte del Estado. Por eso es que habrán policías y militares 24/7 en los buses de las áreas metropolitanas. Destruiremos la mafia de la extorsión. Trabajaremos con las entidades financieras y las plataformas de pago para identificar, rastrear, bloquear el dinero de las extorsiones y así atrapar al criminal. Expulsaremos inmediatamente a todos los migrantes ilegales que cometan delitos. Activaremos los rastrillajes en las zonas peligrosas. Conformaremos fuerzas de tareas integradas por la policía, la fiscalía, las Fuerzas Armadas y la propia población. Las Fuerzas Armadas asumirán el control de nuestras fronteras. Hoy, por ejemplo, en la frontera con Ecuador solo hay 2 patrullas. Los presos deberán trabajar en las cárceles por sus alimentos y reparar a la sociedad. Construirán losas, pistas y escaleras. Pero para eliminar el crimen debemos de trabajar en reformas estructurales. Primero, en justicia. Hoy de cada 10.000 denuncias, solo 5 llegan a ser sentencia. En las unidades de flagrancia, el 91% llegó a ser sentencia. Por ejemplo, en un caso de extorsión, esta fue sentenciado en 4 días, mientras que en la justicia ordinaria podría tomar más de 1.000 días. Por esta razón, las unidades de flagrancia se convertirán en una piedra angular de un sistema de justicia renovado. En un segundo lugar, reforzaremos el sistema de inteligencia. La inteligencia derrotó al terrorismo y ahora la volveremos a usar para derrotar la criminalidad. Además, nos enfocaremos en la Policía Nacional. Para tener seguridad, debemos tener una policía modelo, bien equipada, transparente y muy capacitada. Ciertamente, 7 peruanos mueren cada día producto de la criminalidad. Más de 100 choferes, transportistas han sido asesinados. Miles de ellos ya no quieren trabajar. ¿Quién va a sostener sus familias, sus economías? Y es que a la criminalidad desatada, esto se ha acentuado aún más porque una fuerza parlamentaria del Congreso, para limpiarse de sus fechorías, juicios y sentencias, ha subvertido el sistema de justicia y ha creado las leyes procrímenes, profundizando el abandono de la lucha contra el delito, la inseguridad. Y eso se llama la señora del caos con K. Pero a ese mal se le une también la corrupción del Estado. Hay corrupción en todos los niveles de Estado. Hay que limpiar nuestra Policía Nacional de los malos elementos, recuperarlos, profesionalizándolos, poniendo inteligencia para el servicio, así también como creando una policía de investigaciones del Perú para que sean eficaces, aumentarle su sueldo, pagarle su deuda social de 2%. Policía Nacional es fundamental recuperarlos, pero allí también tenemos que hablar criminalidad, corrupción. Hay un factor más, la mafia política congresal, los partidos políticos que tienen a liderazgos con juicios de cócteles, con juicios de lavado de activos, han decidido tomar la justicia. Todo esto está complicando. ¿Cómo debemos de mejorarlo? Yo le reto, ¿está dispuesta la señora Fujimori a derogar las leyes procrímenes? ¿Qué le dice al Perú? Necesitamos recuperar de verdad el sistema de justicia, liderándolos con consecuencia, con acción. Necesitamos además nosotros que la lucha contra la corrupción
venga, por ejemplo, con muerte civil para los funcionarios corruptos. Muerte civil, arreciando además, si perseguimos el delito de nacionales, basta un connacional, basta un internacional, hay que echarlos del país. Tenemos que tener mano firme. Pero ¿de qué orden me dice usted? ¿De qué orden habla si el Perú sabe lo caótico que han hecho desde que obtuvieron ustedes mayoría parlamentaria? Se han zurrado en la democracia, han corroído la justicia. Hoy lo que vivimos es el problema que ustedes le han generado al país. ¿Cuál orden? Nosotros convocamos a las fuerzas patrióticas, a los ronderos, a la sociedad civil, comunidades campesinas, porque la seguridad ciudadana, la lucha para defender la vida es una política de Estado, de la comunidad, agentes económicos, agentes sociales, agentes políticos y sobre todo, ¿sabe qué? Predicar con el ejemplo, porque si uno tiene juicios que solamente el Tribunal Constitucional los santifica, ¿con qué moral va a luchar contra el delito, la corrupción, el sicariato? Todo empieza con el ejemplo. Juntos con el Perú lo puede hacer. Buenas noches, mi nombre es Jonathan López, represento al distrito de Coracora, departamento de Ayacucho, y mi pregunta es la siguiente. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre enero y abril del 2026, se han reportado 8.105 denuncias por el delito de extorsión, lo que equivale a 67 casos aproximadamente por día. ¿Qué medidas implementará durante sus primeros 100 días de gobierno para combatir la extorsión y recuperar la seguridad ciudadana desde un enfoque intersectorial? Gracias. Buenas noches, Jonathan. Lamentablemente en nuestro país vivimos en impunidad. Así es, efectivamente, son miles de denuncias que nunca llegan a ser sentencia. Por eso es que nosotros planteamos que el sistema de justicia utilice el sistema de flagrancia para poder lograr condenas rápidas y eficientes. Pensamos pedir además facultades para los 100 primeros días de gobierno, implementar las comisarías, comprar patrulleros y además nosotros tenemos un gran equipo. Pero quiero contestar al congresista Sánchez y quiero decirle que caos se escribe con C, con la C de Castillo. Y ustedes ya gobernaron. Fuerza Popular solo tiene 20 congresistas de 130. Entonces, yo creo que la población tiene bastante claro que son ustedes los que siguen poniendo excusas. Es importante hacer algunas reformas a la ley para que las Fuerzas Armadas excepcionalmente puedan venir en auxilio, en apoyo de la Policía Nacional, sobre todo donde hay territorios que prácticamente han sido cooptados ya por la criminalidad, la extorsión. Son zonas de nadie, son situaciones excepcionales y necesitamos poder de fuego, presencia en ese lugar para la lucha contra el crimen. Pero esto se agrava también porque se ha debilitado la persecución del delito, de la organización criminal, y todo eso ha sido producto de las leyes que su bancada ha dirigido, señora Keiko. Eso tiene que decirle al país. Eso está complicando hoy la lucha frontal contra la inseguridad, y eso es su responsabilidad. ¿Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la policía, congresista Sánchez, si tiene usted en sus filas a Antauro Humala, asesino de policías? Usted el 8 de abril, en el último mitin de primera vuelta, dijo lo siguiente: la lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala. Los peruanos quieren saber, ¿va a estar Antauro Humala a su lado? Quienes tienen que rendir ante la justicia por los más de 50 asesinatos, señora Keiko, que usted ha blindado, que no le ha importado la vida de más de 50 compatriotas, con su socia Dina Boluarte cubierta con impunidad, archivando la investigación, burlándose del pueblo, es usted. Yo rechazo violencia, venga de donde venga. En Juntos por el Perú apostamos por la paz, por la vida. Si alguien tiene causas pendientes con la justicia, que dé cuenta.
Yo defiendo la vida. Soy un hombre demócrata. Candidata Fujimori. Sí. Congresista Sánchez, la señora Dina Boluarte ha sido parte de su equipo junto con Pedro Castillo. Por favor, las cosas hay que aclararlas. Y cuando el señor Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y entró Dina Boluarte, nosotros convocamos a un adelanto de elecciones, cosa que usted no hizo. Pero cuando hablamos de la policía, yo aquí le quiero mencionar dos leyes importantes. La primera, que fue promovida por nosotros, que protege a los ciudadanos en caso de legítima defensa frente a los delincuentes, la 32026. Usted votó en contra. O quiero recordar también la 32291, en la que nosotros le dábamos y defendíamos a la policía para el uso de la fuerza frente a los delincuentes. Tenemos, por supuesto, una propuesta clara de defensa a la Policía Nacional. Señora Keiko, usted sigue mintiendo. Su propio, hoy senador electo, Miguel Torres, a confesión de parte, relevo de pruebas, ha dicho que tuvieron que complotar, conspirar con la Fiscalía, la mayoría parlamentaria que usted dirige, los medios de comunicación, porque habían decidido sacarlo a cualquier precio a un gobierno constitucional, al margen de la ley. Ustedes han liderado eso, ¿no se da cuenta el daño que le ha hecho a la democracia? Vacancia, 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 desde el día de la pataleta, cuando usted logró 73 congresistas, y desde allí, en vez de procurar desarrollo, estabilidad, se ha ahondado el caos, el desorden. ¿Eso qué le dice usted al Perú? ¿Cuáles son sus respuestas? Esas son sus responsabilidades. Los peruanos no podemos tapar el sol con un dedo. Allí está su responsabilidad. Nosotros sí creemos en un orden con justicia, con democracia, con derechos humanos. Candidata Fujimori. Como diría el profesor Gareca, hablemos en serio. Todos recordamos el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo. Y las instituciones actuaron de maneras espontáneas, todas en su conjunto. Nadie complotó. Pero si algo recordamos fue su actuación en el Congreso, donde usted mismo condenó ese golpe. Yo le pregunto, ¿usted es un complotador o un traidor? Yo reafirmo mi lealtad con el presidente Castillo, así como él públicamente también confía en mí y yo respaldo esa lealtad. Pero en realidad usted miente. Pregúntele a Miki Torres todo lo que ha dicho. El pez muere por la boca y ha confesado sedición, golpismo parlamentario que hoy dirige usted. Dele cuenta al país. El régimen político de nuestro país, semipresidencialista, ha sido subvertido y modificado de facto. Se han hecho unas medidas absolutamente antidemocráticas, como por ejemplo, quitarles el derecho al referéndum a todo el pueblo peruano. Ya no existe la posibilidad de la consulta nacional. La democracia se sustenta en la democracia representativa, pero también en la democracia participativa. Los representantes no pueden ser más que el pueblo soberano. Por ello, ¿por qué no se ha hecho caso? Por ejemplo, si se hizo una consulta nacional, un referéndum, y el pueblo dijo no a la bicameralidad. Esta mayoría parlamentaria no le importó y ha cambiado de facto más de la mitad de leyes y reformas de esta misma Constitución que dice defender. Eso nos parece a nosotros arbitrario, nos parece una cosa irracional que atenta contra un sano fortalecimiento del Estado democrático. Yo creo que en realidad no tienes derecho de hablar de democracia ni de derechos humanos con todo el legado que viene desde en realidad la dictadura que fue impuesta con tanquetas el año 93. Eso es muy lamentable. Por eso nosotros hoy decimos, punto número 1, el pueblo necesita recuperar el derecho al referéndum. Y nosotros estamos invocando a todas las fuerzas patrióticas, democráticas, para recuperar ese derecho. Plantear una democracia con un Estado
que restablezca el equilibrio de poderes, la separación de poderes. Basta de vacancia y gobiernos tan frágiles que ha impuesto la señora del caos. Un Estado descentralizado significa un Estado presente en las regiones, que gobierna con democracia participativa, rendición de cuentas. Nosotros, por ejemplo, vamos también a descentralizar recursos presupuestales, por ejemplo, a los centros poblados menores, que están aguardando un Estado eficiente que llegue no solamente con presupuesto, sino también con autoridad. Creemos que el Estado intercultural es muy importante. Somos una nación quechua, aymara, amazónica, y ese rostro es importante afirmarlo. El Estado inclusivo necesita cero discriminación de cualquier índole para un nuevo comienzo patriótico. Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad interamericana, el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de Chapultepec, que tiene que ver sobre medio ambiente y libertad de expresión y libertad de prensa. Creo que hay que fortalecer nuestra presencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros predicamos con el ejemplo. ¿Cuándo va a dar justicia a los asesinatos del sur que usted viene secundando con impunidad? Una democracia se fortalece con un Estado presente. Los derechos humanos no se defienden únicamente mirando al pasado para condenar las heridas que el país no debe repetir. Los derechos humanos también se defienden mirando al presente y al futuro de los 34 millones de peruanos. Estos derechos parten de un buen acceso al agua, a los servicios básicos y obras que nos permitan vivir con dignidad. Hoy los colegios se caen a pedazos. Las postas médicas y los hospitales no atienden. 45% de las familias no tienen títulos de propiedad ni agua potable. Esto es lo que haremos. En primer lugar, nos ocuparemos de los servicios básicos, el agua. En Lima, finalizaremos los esquemas de agua, la construcción del ramal sur. Implementaremos APPs para acelerar las inversiones. En la costa, construiremos plantas desalinizadoras. En la sierra, reservorios, cochas y canales. En la Amazonía, instalaremos pozos y sistemas potabilizadores. Potenciaremos COFOPRI. Cada hogar tiene que tener su título de propiedad y aspiramos que en los próximos 5 años entregaremos 1 millón de títulos. En paralelo, repotenciaremos FONCODES, pequeñas obras de rápida ejecución y de gran impacto, que a su vez generarán miles de puestos de trabajo. Este programa fue un gran éxito a través de sus núcleos ejecutores. Pondremos prioridad en las escaleras solidarias, muros de contención, trochas y veredas, centros comunales. En segundo lugar, lanzaremos el Programa Nacional de Interconexión Vial. Nuestras carreteras están destruidas, los puentes no se construyen, las trochas están abandonadas. Cuando hay pistas y carreteras, los agricultores pueden sacar sus productos, los niños pueden ir a la escuela, los alimentos llegan más baratos, el turismo y las fuentes de trabajo aumentan. Por último, el Estado está presente con las obras de prevención. Nuestro país está amenazado una vez más por el fenómeno del Niño. Para las inundaciones, trabajaremos en la limpieza de los ríos y la compra de maquinarias pesadas. Implementaremos sistemas de regulación hídrica y reforestación. Para enfrentar la sequía en el sur, promoveremos la compra de alimentos para el ganado y el aumento de pozos de agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reordenando el Estado. Por ejemplo, en Petroperú se van millones de soles en bonos para los amigos del señor Sánchez. Casos como este los vamos a ordenar. Damos la pregunta ciudadana. Buenas noches, mi nombre es Carolina Isabel Castañeda Arzapalo y represento al distrito de San Martín de Porres de la región Lima. Mi pregunta es la siguiente. El Perú presenta un alto índice de discriminación, racismo y homofobia. En un eventual gobierno suyo, ¿qué medidas se tomarían para prevenir y combatir dichas formas de exclusión y violencia? La lucha contra la discriminación tiene que ser una política de Estado, porque es una condición mínima de un Estado con cohesión, de una sociedad que se respeta. Hoy en el Perú se vive mucho racismo,
mucha discriminación. Necesitamos nosotros avanzar reconociendo la diversidad, reconociendo la interculturalidad. Somos un pueblo de todas las sangres, quechuas, aymaras, amazónicos, y no puede tolerarse que en pleno siglo XXI esa discriminación también se toque con un Estado ausente en las regiones, en las fronteras. Y se nota también porque en el ámbito, por ejemplo, de la educación, si es que no incluye la interculturalidad, si en el ámbito de la justicia, como el Estado, se no incluye un respeto irrestricto a los derechos humanos. Nosotros necesitamos anteponer el valor de cero discriminación para el Perú. Candidata Fujimori. Carolina, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, en nuestro país todavía hay mucha discriminación y esto se tiene que prevenir primero a través de la educación. La currícula escolar tiene que ser mejorada y tiene que ser cambiada. Pero la discriminación también se ve en la ausencia del Estado. He recorrido en las últimas semanas poblaciones muy alejadas, pero llevo en mi corazón los 3 días recorriendo la Amazonía. Han pasado más de 20 años donde no han sentido la presencia del Estado de ninguna autoridad. A ellos me remito, a ellos les digo que vamos a devolverle la confianza, que el Estado nuevamente será presente en cada rincón de nuestro país. Candidato Sánchez. Para nosotros predicar con el ejemplo, necesitamos dar un Estado con justicia, un Estado con derechos humanos a poblaciones que están aguardando hace mucho tiempo el sueño de los justos. Por ejemplo, si un Estado no reconoce la igualdad ante la justicia a un quechuahablante, a un andino, como hoy 56 asesinados en el sur, ¿de qué democracia, de qué igualdad, de qué cero discriminación se está hablando? El pueblo no entiende por qué hasta ahora no identifican a los que asesinaron. Y sin embargo, en el Congreso, usted ha secundado esa impunidad, señora Fujimori. La cero discriminación también significa un mínimo de condición humana de reconocer la justicia a peruanos que nunca más llegarán a su casa. Hay que responder eso a todo el Perú. Candidato Fujimori. Presencia del Estado y los derechos humanos, me he referido también a la conectividad, a las carreteras. Y aquí quiero comprometerme para que de Trujillo hacia Tumbes y de Ica hacia Tacna tengamos la Panamericana de 4 vías. La carretera Libertadores tiene que ser asfaltada en su totalidad. Tienen que haber 4 carreteras de penetración hacia el centro. Por supuesto, la carretera central de 4 vías, pero también la de Sayán, Ollón, Yanahuanca, la de Canta y Guayay, que va directo a Pasco, o la de Lunahuaná, Huancaya, Huancayo. Eso significa presencia del Estado, eso significa derechos humanos para que los agricultores puedan sacar sus productos y así como esos, muchos proyectos más. Candidato Sánchez, por favor. El déficit de infraestructura para superar la pobreza, la exclusión, es muy importante, pero no se le puede anteponer con el derecho a la vida, el derecho a la justicia. El Perú necesita un firme compromiso ante el sistema interamericano de derechos humanos. En Juntos por el Perú no nos corremos de derechos humanos, nos ponemos frente a él. Necesitamos fortalecer el sistema interamericano y nuestra participación en el Pacto de San José de Costa Rica. Los derechos humanos son fundamentales para un sano desarrollo, para un sano país con autonomía, y en realidad los derechos humanos son tan fundamentales que hoy en nuestro país es una burla para muchos que consideran que la justicia que tarda no es justicia. Tenemos una deuda moral como Estado que no reconoce ese derecho a la vida de miles de peruanos. Candidata. Me sorprende que hable usted de la defensa de la vida y los derechos humanos, congresista Sánchez, cuando tiene a su lado a Antauro Humala,
que ha asesinado a policías. Entonces, sea usted un poco coherente. Pero hablemos también de la presencia del Estado y de los trabajos de prevención. Nos preocupa de sobremanera que haya una alerta por la llegada del fenómeno del Niño. Y tenemos que hacer un trabajo de prevención muy fuerte, no solamente en toda la costa norte, haciendo limpieza de los cauces de los ríos, fortaleciendo los puentes, trayendo las maquinarias correspondientes, sino también en toda la zona sur para evitar la sequía y llevar justamente el apoyo para los hermanos agricultores, los hermanos alpaqueros y los hermanos ganaderos. ¿Puede seguir? ¿Quedan 20 segundos? ¿Me quedan 20 segundos? Sí. Los programas sociales van a ser fortalecidos, como por ejemplo el PRONA será nuevamente centralizado. Mi mensaje a todas las organizaciones sociales de base: van a contar nuevamente con el apoyo de nuestro. Dirigirse a la ciudadanía, tienen un minuto para cerrar la idea sobre el tema que estamos abordando en este momento, que es fortalecimiento del Estado y los derechos humanos. Perú necesita un proyecto nacional de desarrollo. El Perú necesita un firme compromiso por democratizar un Estado cercano a la gente, porque hoy no brinda servicios de protección a todos los peruanos. Esta reforma del Estado, este Estado presente en todo el territorio, debe de ser una prioridad en este siglo XXI. A los grandes proyectos nacionales que existían, que han iniciado, el de Víctor A. Belaúnde a comienzo del siglo, el de Aya de la Torre, el de Mariátegui, nosotros estamos convencidos y convocamos a todas las fuerzas a ese consenso para tener un Estado democrático, descentralizado, amigo, con políticas de Estado donde la salud, la vivienda sean derechos fundamentales. El ser peruanos y tener cero discriminación sea algo sagrado para todos. Ya que estamos hablando de democracia, es fundamental garantizar este proceso. A nosotros nos preocupa de sobremanera lo que ocurrió en la primera vuelta. Hemos respaldado las denuncias de otros grupos políticos. Hemos saludado, sí, también las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar los horarios, de ampliar la votación para el día siguiente. Pero todo esto nos permite a nosotros ahora hacer un llamado a la población para defender el Perú. Y por eso hacemos esta convocatoria, para que todos los ciudadanos se inscriban como personeros, no solamente en Fuerza Popular, también en el otro grupo político. Los observadores internacionales serán claves, porque aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer la democracia. Hoy, un paciente oncológico vive este vía crucis en nuestro país. 45 días para una primera cita con un especialista, 75 días para una primera tomografía o biopsia, 37 días para tener los resultados y casi 6 meses para iniciar el tratamiento. Por otra parte, 46% de nuestros niños sufren de anemia, perdiendo para siempre parte de su capacidad para aprender. La cura no son palabras, sino soluciones concretas. Vamos a implementar telemedicina en todo el país, no más tiempos de espera. Hoy, los peruanos mueren haciendo colas o en postas médicas donde no hay médicos ni medicamentos. Fortaleceremos el Fondo para Enfermedades de Alto Costo. Daremos cobertura a los tratamientos de cáncer no protegidos actualmente. Crearemos el plan gratuito en los primeros 1000 días para proteger a la primera infancia, a la madre y así combatir la anemia. En educación, el panorama también es caótico. 7 de cada 10 colegios no tienen los 3 servicios básicos. Construiremos y repotenciaremos 5.000 colegios con todos los servicios básicos y acceso a Internet. Entregaremos 5 millones de kits escolares con mochilas, útiles, buzos, calzados, hechos por nuestras MIPES.
apoyando así a nuestros niños, pero también a la reactivación de nuestra economía popular. Recuperaremos el PRONA para garantizar alimentación escolar de calidad, con compras directas a los productores locales. Y por supuesto, para los maestros. Ellos deben ser nuestros principales aliados en la mejora del sistema educativo. Vamos a cumplir con la ley aprobada para saldar la deuda social. A su vez, vamos a defender a su gremio, incluida a la derrama, como ya lo hicimos cuando el gobierno de Castillo, Sánchez y Antauro quisieron arrebatarles el SUTEP. Para nuestros jóvenes, duplicaremos Beca 18 y ampliaremos las becas a estudios técnicos requeridos por el mercado. El modelo que el congresista Sánchez propone siempre empieza prometiendo derechos para todos, pero destruyen la estabilidad y la economía del país, dejando hospitales sin insumos, profesores mal pagados y familias más pobres. Usted es increíble, señora Keiko Fujimori. Habla de becas que el Congreso de la República que usted dirige no ha querido asignar presupuesto para becas y usted es la responsable. Y sin embargo, su presidente del Congreso se ha aumentado el presupuesto en más de 1.500 millones de soles. Eso es una inconsistencia total. No le creemos. De cada 10 jóvenes en el Perú que debieran ingresar a la universidad, solamente 3 lo logran. 400.000 jóvenes egresan de la secundaria y no tienen ese derecho. Yo lo he vivido, soy hijo de la educación pública, sé lo que es quemarse las pestañas y estudiar con mi plata. Yo no tengo tío que me regale mis estudios. Nosotros creemos que nuestro gobierno va a ser el gobierno de la revolución educativa, porque las naciones en desarrollo que convirtieron a la política de Estado educación son las que desarrollan, pero para eso se necesita voluntad política. ¿Y eso cómo lo vamos a traducir? En primer lugar, logrando y convirtiendo al derecho al ingreso a la universidad como un derecho libre universal. Lo lograremos estratificadamente, pero hay que tomar esa decisión para transformar el país. Igual, una educación que significa reconocer al agente social de ese cambio, que es el maestro. Tenemos que reconocer su deuda social, que hasta ahora no se le paga. No puede haber un maestro que no gane mínimo una UIT en su piso de escala. A los maestros de educación superior, su homologación docente que tanto tiempo esperan. Allí está nuestra vocación de servicio. La integralidad nos obliga también a pensar, por ejemplo, en mejorar la alimentación de los estudiantes. Hay que trabajar directamente con el Comité de Alimentación Escolar, transfiriéndole recursos para que la economía local también crezca y olvidándonos de los programas que son corruptos, que más bien llevan lombrices, ¿no es cierto?, y carne de burro a la alimentación y en los programas de nuestros escolares. Eso no debe de pasar. Nosotros en la salud creemos que hay que garantizar la atención gratuita en el primer nivel de atención. 500 policlínicos podemos hacer, ¿no es cierto?, para brindar acceso, brigadas de salud donde los médicos puedan salir a campo, a los centros poblados, a los caseríos, un psicólogo por colegio, pero en el ámbito de la salud, mejorar la salud mental. Debemos duplicar los centros de salud mental comunitarios. Yo soy psicólogo, terapeuta, sé el esfuerzo, sé que se necesita y hoy la salud mental no es una prioridad. Salud y educación tienen que ser derechos fundamentales, garantizados por el Estado, no un servicio, porque la Constitución del 93 dice que es un servicio y no se la juega el Estado ni con presupuesto. La educación no debe tener menos del 6% del PBI como aportación a la inversión. Y en salud debemos ir escalados del 6 al 9 en nuestro periodo de gobierno. La pregunta ciudadana. Buenas noches, mi nombre es Daúl Ramos y represento a la región de Moquegua. Mi pregunta es la siguiente. Ante la crisis presupuestal de las universidades públicas en regiones y la constante creación de nuevas instituciones, ¿qué medidas implementará para garantizar un financiamiento adecuado del sector y asegurar que la SUNEDU exija las mismas condiciones básicas de calidad a todas las universidades? Muchas gracias por esa pregunta tan importante. Nosotros tenemos capacidad de evaluar y tenemos propuestas serias con un equipo técnico, calificado,
que hace una semana ha derrotado a su equipo técnico, porque además toditos no han querido ir a los otros debates que se ha abierto. Por walkover hemos ganado. Miren, ¿sabe a cuánto llega la evasión de impuestos cada año? 9% del PBI. Es increíble. Más de 90.000 millones de soles por año en evasión y elusión. Nuestra presión tributaria en el promedio de América Latina es 14%. Cuando en América Latina es el 22%. 14% de presión tributaria. O sea, ¿para qué está la SUNAT? Nosotros, para financiar los programas sociales, salud, educación, necesitamos una profunda reforma tributaria con visión solidaria. Allí hay una oportunidad de cambio y lo vamos a hacer. Daúl, muchas gracias por su pregunta y a través de usted envío mis saludos a todos los amigos de Moquegua. La educación, por supuesto que tiene los recursos, pero si además reordenamos el Estado, tendremos mucho más. Por eso es que yo he señalado que los gastos absurdos, como los que se van en Petroperú a los amigos del congresista Sánchez, pues esto será reubicado para garantizar más de 20.000 becas a los jóvenes a través del programa Beca 18. Candidato Sánchez. Se han burlado de Beca 18. Todo el Perú sabe. Allí hay una inconsistencia que debemos de corregir. Nosotros creemos que en la educación y en una profunda reforma tributaria debemos de ser solidarios. Si hay sectores económicos que son resilientes, están fuertes, ¿por qué perdonarles impuestos? Porque son sus amigos, la ley Klimper 2. Con eso usted ha hecho un forado de 20.000 millones de soles que muy bien podrían ir para las becas que usted ha negado, para infraestructura educativa, para que la mitad de nuestros colegios tengan internet, tengan agua potable. Eso significa vocación de trabajo. Nosotros creemos que en salud debe de bastar el DNI para el intercambio prestacional en los 3 sistemas de salud. Ese es nuestro compromiso. ¿Candidata? Bueno, el congresista Sánchez es puro floro, porque claro, todo lo que él dice ahora, qué pena que no lo hizo cuando gobernó con el señor Pedro Castillo. Tantas promesas que no cumplieron. Y ya vemos dónde están todos esos candidatos que prometieron tantas cosas, pero que les dio amnesia y se olvidaron de su pueblo. Candidato Sánchez. Como ministro de Estado en Comercio Exterior y Turismo hemos tenido una actuación impecable. Además que yo he sido gerente en un distrito, gerente en una provincia, gerente en una región. Yo sí he trabajado, señora Keiko, y le puedo decir que nuestro gobierno promovimos más bien la recuperación del sector turismo y logramos, por ejemplo, que está vigente hasta ahora, la recuperación del sector de la gastronomía, que hasta ahora tiene el beneficio del IGB para reactivarse, para recuperarse. En nuestro gobierno, cuando era ministro, Pedro Franque, recuperó en los primeros 6 meses 300.000 empleos y después de pandemia se creció 13% del PBI. Hay que leer un poquito, pues, ¿no?, para tener más consistencia. El congresista Sánchez, cuando fue ministro de Estado, ministro de Comercio Exterior y Turismo, lo que hizo fue anular los presupuestos de Promperú para promover a nuestro país en el mundo. Qué pena. Pero vamos a enfocarnos en los temas importantes. Educación. Para nosotros, la educación tiene además que ir acompañada de toda una propuesta en el tema deportivo. El deporte es salud, el deporte nos une y tenemos que mirarlo no solamente de la parte competitiva, la de la alta competencia, sino también el deporte popular. Y por eso me acompaña en el equipo Jan Ferrari, un experto en el deporte, y lo que vamos a hacer con él es justamente relanzar todas estas propuestas de políticas de Estado. Candidato Sánchez. Como ministro de Comercio Exterior aprobamos una ley que grava con impuestos a las apuestas deportivas a distancia. Yo sí fui un buen ministro. ¿Y sabe qué? Esos fondos de 167 millones eran para salud mental y dedicados para el deporte. Debemos de potenciar el deporte para la visión de la salud. Nosotros creemos y le daremos fuerza. Hay que leer un poquito más. Candidata.
Quiero enfocarme también en el tema de salud. Siento que la pandemia y el proceso del COVID no nos dejó una enseñanza, porque hoy los hospitales están colapsados, las postas médicas atienden hasta la 1 de la tarde. Como me dicen algunos ciudadanos, uno no se puede enfermar en la tarde porque no hay quien lo atienda. Por eso es que vamos a implementar la telemedicina y trabajaremos de la mano de los agentes comunitarios, que hasta ahora siguen haciendo un trabajo voluntario, pero que hay una ley pendiente para que ellos puedan recibir una remuneración por este trabajo maravilloso que ellos realizan. ¿Ha concluido? Tiene todavía unos segundos. Sí, permítame por favor agregar algo más si es que el tiempo me permite. En la lucha contra la anemia, el 45% de los niños tienen este problema y lo que vamos a hacer es atenderlos desde la barriga de las mamitas. Promoveremos la construcción de guaguaguasis y fortaleceremos los pronoís. La presentación por 1 minuto. Para la educación, uno de los programas más queridos es los kits escolares. Y esto lo trabajaremos de la mano de las mamitas, de los comedores populares y las organizaciones sociales de base. A ellas me dirijo. Junto con ustedes vamos a fortalecer el PRONA para nuevamente traer desayuno y almuerzos escolares de calidad. El trabajo de las mamitas de los clubes de madre, de las ollas comunes, de este trabajo silencioso poco comprendido. A ustedes les vamos a dar un bono de reconocimiento, 500 soles mensuales. Ustedes serán nuestras principales aliadas para alimentar bien a nuestros niños y también a las personas de la tercera edad. Muchas gracias. Candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, tiene usted 1 minuto para redondear sus propuestas en esta materia. En nuestro gobierno, la salud mental será una prioridad. No solamente hablamos de infraestructura, de los centros de salud mental comunitario, que vamos a duplicar por lo menos a 500 más. Necesitamos hacer los esfuerzos para tener un psicólogo en cada institución educativa. Con la ley que ahora grava con impuestos a las apuestas deportivas, se tiene más de 100 millones de soles para poder priorizar la atención en salud mental. Hay un mal que nosotros creemos que se debe de reparar como deuda social. La violencia sexual a niños, niñas, debe de ser asumido como una política de Estado para rehabilitar integralmente a esta población vulnerable. Nosotros queremos salud sexual de verdad, prevención. Nunca más un gobierno debe de caminar por las esterilizaciones masivas, que es un triste y vergonzoso legado del gobierno de Fujimori. Economía, empleo y reducción de la pobreza. La canasta básica familiar, por el precio de los combustibles, la inflación, debiera estar hoy día, por lo menos para mitigar, en 1.814 soles. ¿Y cuánto está la remuneración mínima vital? 1.130. Es una injusticia, no puede ser. Por eso en nuestro gobierno hemos decidido avanzar a ese 1.814, empezando con 1.500 soles de la remuneración mínima vital, por justicia. Asimismo, somos conscientes que desarrollar empleo significa también promover los negocios, promover al emprendedor, a la mujer emprendedora, al microempresario. Por eso vamos a formar un fondo de 15.000 millones de soles para crédito accesible de verdad, crédito barato, con garantías, pero donde también le demos asistencia técnica para que pueda diversificar con tecnología e innovación los negocios emprendedores. El trabajo aquí relevante es también la mujer. ¿Por qué? Porque son las que lideran, llevan adelante un conjunto de negocios de mejor manera, ejemplar, y yo creo que allí tenemos que trabajar. La pobreza ya no solamente está en las zonas rurales, también se ha movido a la ciudad. 2.300.000 peruanos de la clase media han incrementado ahora a 9 millones la pobreza. Hay hambre, hay desnutrición. Necesitamos invertir, priorizar. El programa Juntos será reforzado para pensar también en las ciudades. En el primer año, no menos de 1 millón de familias van a ser reconocidas con una pensión
para luchar contra la pobreza. ¿A quién le corresponderá? A la mujer emprendedora, a la mujer cabeza de hogar, porque ella conoce la economía como la palma de su mano. Vamos a promover ese trabajo, ese empleo. Para nosotros también es bien importante decir, nosotros no hemos expropiado nada a nadie, no queremos quitarle sus ahorros. Ese relato del miedo que usted ha levantado es falso. Nosotros no somos ni comunistas, nosotros creemos en el trabajo, en el derecho a crecer, a tener riqueza. Por eso vamos a garantizar la política de Estado, que desde el año 79 ya existe, estabilidad macroeconómica, autonomía del Banco Central de Reserva. El equipo técnico lo hemos conversado y está correcto. La política de Estado también significa la permanencia del señor Julio Velarde. Hemos tenido algunas discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan. Nosotros creemos que es importante invertir también en industrialización. Si no industrializamos el país, seguiremos vendiendo piedras. ¿Qué gran minería que vende piedras? ¿Qué gran agroexportación? De la chacra al contenedor. No, hay que industrializar, tecnificar. Es la única forma de generar valor agregado e incorporar a nuestra pequeña agricultura y a todos los sectores como Gamarra, clúster textil, en las grandes cadenas de valor. Sabemos cómo hacerlo. La pobreza no se reduce con discursos, se reduce con empleo. El Perú ya lo demostró. Cuando hubo estabilidad, inversión y empleo, millones de familias pudieron salir de la pobreza. Hoy tenemos que recuperar ese rumbo. Lo que propone el congresista Sánchez va exactamente en sentido contrario. Prohibir las agroexportaciones, frenar la minería, limitar la entrada de insumos básicos. Eso no crea empleo. Eso destruye tu puesto de trabajo. Para volver a crecer necesitamos un Estado que haga 4 cosas fundamentales. Primero, dar seguridad jurídica. Defenderemos la autonomía e independencia del Banco Central, no como propone la fórmula del señor Sánchez. Segundo, eliminaremos trabas. El Estado dejará de perseguir y extorsionar. SUNAT y SUNAFIL serán reformadas para que promuevan la generación de empleo. Tercero, reactivaremos PROMPYME para apoyar a las MIPES y a los emprendedores. Más crédito barato, más compras estatales, más asistencia técnica y capacitación para exportar, tecnificar y digitalizarse. Cuarto, destrabaremos los grandes proyectos paralizados, Carretera Central, Aeropuerto de Chinchero, las represas de Pohecho y Chavimochic 3, líneas de metros 3, 4, 5 y 6, tren de Lima a Ica, tren de Lima a Barranca, gasoducto surandino, autopista ampliada de Desaguadero Puno, Cusco Arequipa, Majes Siguas 2. Por ejemplo, si solo Majes Siguas 2 hubiese avanzado, se habrían generado más de 400.000 puestos de trabajo, sacando de la pobreza a muchísimas familias del sur de nuestro país. También sabemos que hoy día sufres con los precios de los combustibles. Para ello, reactivaremos el Fondo de Estabilización, garantizando un precio estable. Cuando hay inversión, hay empleo. Cuando hay empleo, hay ingresos. Y cuando hay ingresos, una familia empieza a salir de la pobreza. Pero el congresista Sánchez no cree en ese progreso personal. Le molesta que el peruano emprenda, que crezca y que salga adelante por su propio esfuerzo. Porque cuando una persona progresa, se vuelve más independiente. Y cuando una familia es más independiente, es más libre. Queremos un Perú donde cada persona pueda trabajar, emprender, crecer y decidir su propio futuro con libertad. Buenas noches, mi nombre es Lisa Yuli Huarochanca, me comunico desde la provincia de Huancayo y mi pregunta es la siguiente. Las micro y pequeñas empresas evitan formalizarse debido a la alta carga tributaria y la excesiva burocracia estatal. ¿Qué reforma específica plantea en el régimen tributario para incentivar la formalización de las MIPES sin afectar los derechos laborales de los trabajadores? Gracias. El gran motor de nuestra economía depende del sector privado, pero sobre todo de la pequeña empresa.
Y por eso es que para ellos decimos tributación cero los 3 primeros años, licencia cero, con una sola declaración jurada podrás abrir tu negocio. Esa es la manera de poder acompañarte. El Estado garantizará los créditos para que tú puedas tener créditos blandos. Pero qué pena que el congresista Sánchez, que fue ministro de Estado, habla y no hizo nada durante el gobierno de Castillo cuando él era ministro. Candidato Sánchez. La señora Keiko dice que sabe que es una familia independiente, que sale adelante. Yo más bien le recuerdo que yo sí sé qué es salir adelante con su familia, respetando a mi padre, respetando a mi madre, respetando a mi esposa, respetando a mi hermano. Hemos salido adelante así. ¿Y eso sabe qué significa? Confianza. Es tu valor espiritual, incluso para querer transformar un país. Y de eso yo creo que usted no sabe mucho. Creo que el Perú necesita una profunda democratización de acceso a la riqueza. La gran formalización que uno dice no es un tema solo burocrático, señora. Aquí hay un régimen mercantilista. Aquí hay un régimen en los medicamentos, oligopolios, monopolios. No hay economía social de mercado. Es un régimen el más salvaje neoliberalismo de América Latina. ¿Va a poder continuar después, candidata? Qué pena, qué poco hombre es usted. Y cuando vienen ataques de esta naturaleza, quiero recordar que a mí la vida política me ha tocado vivir en adversidad, contra la corriente. Pero acá estoy, de frente, de pie y con la frente en alto. Pero cuando vienen ataques así, yo me permito ahora dirigirme a Kiara y a Kaori. Chicas, ustedes saben, y nosotros sabemos cómo fueron los últimos días que acompañamos a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá. No hagamos caso a este tipo de ataques bajos. Candidato Sánchez, su turno. Sí, adelante. Sí, yo creo que el Perú sabe lo suficiente de nuestras historias y trayectorias. Yo me someto al ojo crítico, a la verdad, al respeto, pero sobre todo a la ética y la verdad. Hoy que el Perú está viviendo un momento especial y donde nosotros, desde nuestra visión de Juntos por el Perú, creemos en una sana economía, en el derecho a la chamba, en crecer con dignidad, con justicia. Eso significa democratización de la riqueza, en una nueva minería social, en una segunda reforma agraria para tecnificar precisamente la pequeña agricultura, 2 millones de predios agrícolas abandonados, mientras usted a sus amigos le da una ley de exoneración que le perdona 20.000 millones de soles. Por Dios, ¿qué es eso? Eso no es economía social de mercado, es mercantilismo para los que financia su campaña. Eso no puede ser. ¿Candidata? Dentro del equipo me acompaña el señor Carranza, un gran exministro de Economía, que tuvo resultados extraordinarios en el medio de una crisis que fue terrible para nuestro país. Me acompaña también el señor Neuhaus, que tuvo una gran experiencia y demostró resultados en temas de infraestructura. Y me acompaña también Rafael Belaunde, ex candidato y un experto en temas mineros. Con ellos nosotros vamos a nuevamente impulsar las cifras de crecimiento que hoy están en cerca de 3% y los dejaremos al culminar nuestro mandato en cifras del 6%. Candidato. El propio exministro Miguel Castilla ha dicho que el mejor ministro de todos los tiempos en estos últimos 5 años ha sido el gobierno del presidente Pedro Castillo, el ministro Pedro Franque, que capitanea el equipo económico de Juntos por el Perú, que ha derrotado a ese equipo la semana pasada. Esa es la verdad. Pero no solamente eso, el propio Julio Velarde ha dicho que el Congreso que usted gobierna, porque usted tiene el gobierno parlamentario, ¿sabe qué ha dicho? Que el responsable de la farra fiscal es precisamente su gobierno parlamentario, que ha roto el equilibrio fiscal, que dice que cree en la estabilidad y en la meritocracia y lo puso a Klimper de director del Banco Central de Reserva.
No sé si usted recuerda las acciones que toma. Nosotros promoveremos inversión, megapuerto de Chancay, el tren bioceánico, carreteras para circular, la carretera central. Estas infraestructuras pueden contribuir y nosotros queremos que todas las banderas vengan a generar chamba y progreso para el Perú. Candidata Fujimori, le quedan 57 segundos. Las agroexportaciones en nuestro país han generado millones de puestos de trabajo y por eso las defendemos. Hoy el Perú ubica el primer lugar en las exportaciones de espárragos, de uvas, de arándanos, está segundo lugar en paltas. Y por eso es que nosotros vamos a seguir apostando por el agro. Pero también tenemos que darle un impulso al turismo. Eso que usted no hizo, congresista Sánchez, ex ministro del señor Castillo, lo dejó abandonado. Hasta ahora han pasado 7 años y no regresamos a las cifras prepandemias. Nuestra meta es que el Perú vuelva a tener 5 millones de turistas. Impulsaremos el turismo a nivel nacional, promoviendo además los presupuestos de PROMPERÚ para que el Perú vuelva a brillar. Un minuto todavía para hacer su mensaje final, correcto, sí. Economía, empleo y reducción de la pobreza, usted empieza este bloque. Adelante. Yo creo y estoy convencido que el Perú tiene inmensa potencialidad para crecer, desarrollarse. Pero necesitamos una mirada más democrática, más de economía social desde el Estado y la economía. Y eso precisamente no tenemos, porque se gobierna con leyes para grupos de interés particular y qué raro que están vinculados siempre a las campañas que le financian a Fuerza Popular. Nosotros no necesitamos ese modelo. Nosotros creemos que hay que trabajar conectividad, carreteras, caminos rurales, las poblaciones hoy de fronteras que están abandonadas. Nosotros tenemos una visión descentralista, una visión de desarrollo, de progreso, de estabilidad y estamos comprometidos sobre todo con algo que Fuerza Popular conoce poco, honestidad y cero corrupción. Una de las principales fuentes de trabajo es la agricultura. Y hoy quiero decirles a los pequeños agricultores que no van a sentir el abandono del Estado, que volverán los programas de FONCODES, PRONAMACH para la construcción de reservorios, canales de irrigación, regresarán las semillas mejoradas, el riego tecnificado y por supuesto los tractores. Los ayudaremos a sacar sus productos. A los hermanos arroceros les decimos que el PRONA será repotenciado justamente cuando ocurren este tipo de crisis y compraremos la sobreproducción, así como ocurrió con la papa cuando había sobreproducción. Queridos amigos, no van a volver a sentir este abandono del Estado. La economía crecerá, pero por supuesto con el gran equipo que tenemos en Fuerza Popular. Blanca, y busca que ambos candidatos mencionen algo positivo de su adversario político. Esta no es una elección cualquiera. Nos estamos jugando el futuro del Perú y de la democracia. El 2011, el 2016, el 2021, el Perú le cerró filas al fujimorismo y su legado de horror, como lo hará este 7 de junio. Nosotros convocamos a las fuerzas patrióticas, la fuerza moral que quiere recuperar el orden de verdad, no del caos de la señora K. Ese orden de golpistas que han quebrado la autonomía de poderes, ese orden que ha cooptado el sistema de justicia, que ha regulado nombramientos extraños en el Tribunal Constitucional para anular sus propios juicios. ¿Qué justicia es eso con el país? Nosotros creemos en la necesidad de un gran consenso nacional. En la primera vuelta, ninguna fuerza política ha obtenido la mayoría. ¿Eso qué quiere decir? Que el mensaje del pueblo es la capacidad de hacer consensos y nosotros hemos logrado de ir más allá de nuestra orilla. Y eso es precisamente
este plan para transformar el Perú que hoy presentamos al Perú y que ha sido capaces de hacer con muchas fuerzas políticas que, no compartiendo 50 ideas, nos hemos puesto de acuerdo en lo principal, en lo central. Yo vengo de abajo, he trabajado toda mi vida, quiero a mi familia, quiero a mi país, soy un hombre de fe, no le voy a fallar a nuestro pueblo, sobre todo a los pobres, a los más pobres, a los de centros poblados que nos han traído hasta acá. Pero para mirar con madurez, y este 7 de junio, el Día de la Bandera, el Día de la Dignidad, será el día de la recuperación de la patria. Juntos podemos transformar el Perú. Agradezco a los peruanos y a Dios por permitirme estar hoy aquí con ustedes. Yo sé que esta elección no es acerca de mí, sino del tipo de gobierno y el rumbo que queremos para los próximos 5 años. O queremos el caos y el desorden, o recuperamos el orden y trabajamos por el futuro de nuestro país. Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores, de ellos aprendí, pero me levanté además con mucha más fuerza. Sé también que sola no voy a poder, y es por eso que me acompaña un equipo que va más allá de Fuerza Popular, un equipo que ha mostrado experiencia, capacidad y resultados. Vengo viajando por nuestro país a lo largo de 30 años. Conozco cada rincón del Perú, conozco sus problemas y también sus soluciones. Pido la posibilidad de ser presidenta, porque solo a través de la presidencia podemos hacer las obras que tanto estamos necesitando. No les pido dejar nuestras diferencias, sino que a pesar de nuestras diferencias podamos apostar juntos para construir un mejor país. Aspiro transformar el Perú y dejar a los jóvenes un Perú en paz y un Perú con progreso. Aspiro a gobernar con fuerza y con amor. Le pido al Señor que bendiga cada uno de sus hogares. Y en mi última visita a Arequipa, le pedí a la mamita de Chapi que nos ayude a lograr la unión y la reconciliación que todavía nos falta. Muy buenas noches. Una semana. Muy buenas noches.